Pero el número sagrado de los pitagóricos es el 10, el tetractis, el número del universo, ya que es la suma de todas las dimensiones, el punto, la línea, el plano y el espacio. 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4. Los pitagóricos concebían los números como puntos materiales, como guijarros. Esta concepción les permitió estudiar las curiosas relaciones que existen entre los números asociándolas a formas geométricas. Con 3 puntos se puede formar un triángulo. El número 3 es un número triangular. Si a estos 3 puntos les añadimos otra fila de 3, formamos otro triángulo. El número 6 es también triangular. Si añadimos otra fila de 4, tendremos el siguiente número triangular, el 10. Los números triangulares serían 1, 3, 6, 10, 15. De forma análoga, 4 puntos forman un cuadrado, al igual que 9, 16, 25. Estos son los números cuadrados. Podemos formar un pentágono con 5 puntos. Si añadimos otros 7 puntos, tendremos otro pentágono. Obtenemos así los números pentagonales: 1, 5, 12, 22, 35. Los números hexagonales son los que forman hexágonos: 1, 6, 15, 28. Siguiendo esta visión geométrica, hay números que forman rectángulos. El 6 forma un rectángulo de 3 por 2. El 8, uno de 4 por 2. Son los números rectangulares. En lenguaje actual, estos números son nuestros números compuestos, los números que se pueden descomponer en factores propios. En cambio, hay números como el 5 con los que no se puede formar un rectángulo y que solo se pueden distribuir a lo largo de una línea. Son los números lineales. Hoy decimos que estos números no tienen factores distintos del propio número y de la unidad. Son los números primos. Desde hace más de 2500 años, estos números han ejercido un poderoso influjo sobre las mentes más lúcidas del mundo matemático. Pero aún en la actualidad hay numerosas preguntas sin respuestas acerca de los números primos. La cantidad de teoremas ya demostrados y de conjeturas aún sin demostrar es increíble. Euclides ya demostró de forma elegante que existen infinitos números primos. De manera involuntaria dio el pistoletazo de salida de una carrera sin fin, la obtención del mayor número primo conocido. Esta carrera llevó a muchos matemáticos a buscar algoritmos para obtener de forma directa números primos. Pero a lo largo de la historia nadie ha encontrado una fórmula que de manera automática genere exclusivamente números primos, aunque el hombre no desiste en su intento por lograrlo. Por ejemplo, los números 31, 331, 3331 y todos los que se generan de esta forma, hasta llegar a 33.333.331, son todos primos. Parece que tenemos un mecanismo que funciona. Sin embargo, el siguiente número de esta pauta es compuesto y divisible por 17. Hay fórmulas que producen grandes cantidades de números primos. Por ejemplo, n cuadrado más n más 41 o n cuadrado más n más 17. Estas dos fórmulas producen gran cantidad de números primos al ir cambiando la n por números enteros. Sin embargo, de vez en cuando el resultado es un número compuesto. En la primera expresión se generan 40 números primos ininterrumpidos, al cambiar la n por 0, 1, 2, hasta 40. Por desgracia, al cambiarla por 41, obtenemos un número compuesto. La segunda expresión, debida al famoso matemático suizo del siglo XVIII, Leonhard Euler, genera números primos para los valores desde n igual a 0 hasta n igual a 15. Otra fábrica de números primos
son los números de la forma 2 elevado a n menos 1, descubiertos por Mersenne. Estos números generan multitud de números primos, pero por desgracia, de vez en cuando fallan. En 1994, el número primo conocido más grande era este, un número de Mersenne, un número que tiene 258.716 cifras. Mientras el ordenador sigue buscando, los números primos nos plantean otros interrogantes. Los números primos aparecen frecuentemente en parejas de números impares consecutivos. Por ejemplo, el 3 y el 5, el 11 y el 13, 17 y 19, se les llama gemelos. Uno de los retos de la teoría de números es demostrar que existen infinitos números primos gemelos. Muchas otras conjeturas no demostradas pueblan el universo de los números primos. Las más populares se deben a Goldbach, matemático prusiano del siglo XVIII. La denominada conjetura fuerte afirma que todo número par mayor que 4 es la suma de dos números primos impares. La débil dice que todo número impar mayor que 7 se puede expresar como suma de tres números primos impares. En 1742, Goldbach le escribió sus sospechas a Euler. Desde entonces, nadie ha conseguido demostrar que estas conjeturas sean ciertas, pero tampoco nadie ha encontrado ningún número que las desmienta. En la actualidad, los grandes ordenadores han probado que ambas son ciertas en el primer millón de números. Como ven, cosas tan simples como los números naturales siguen deparando grandes retos a la humanidad. Pero uno de los más elementales es conseguir decir si un número lo suficientemente grande es primo o es compuesto, y en este caso, encontrar sus factores. A pesar de la utilización de recursos informáticos, el problema sigue siendo complicado. De hecho, un superordenador emplea más de un día para factorizar un número de solo 80 cifras. Esta dificultad ha hecho que muchos sistemas de criptografía, la ciencia de los mensajes en clave, utilicen la factorización de grandes números como claves de seguridad. El sistema de cifrado de clave pública más empleado se basa en el hecho de que es fácil encontrar dos números primos grandes, P y Q, y multiplicarlos para obtener otro número, N, que va a ser la base del cifrado. En cambio, el proceso inverso, es decir, encontrar los factores P y Q, aunque se conozca su producto N, puede llevar años, incluso utilizando un ordenador potente. Parece una ironía de la historia que justo en una época de desarrollo increíble de las comunicaciones, la mejor arma para ocultar nuestros mensajes a observadores indeseados sea precisamente uno de los inventos más antiguos de la humanidad, los números naturales. Por cierto, intenten descubrir si es primo este número, 131.071. Intenten encontrar sus factores. Paciencia y suerte.